Mi esposo pidió el divorcio por mensaje. Respondí con un emoji. Su abogado le explicó lo que ya había hecho. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. El teléfono vibró sobre la mesita de noche a las 7:14 de la mañana de un martes de noviembre. Paloma lo oyó desde el baño, donde estaba terminando de secarse el cabello con una toalla blanca, todavía húmeda de la regadera. No corrió. No sintió ese jalón en el pecho que años atrás habría sentido al pensar que era él. Se tomó su tiempo, dobló la toalla, la colgó en el toallero con la misma precisión con que hacía todas las cosas ahora, esa precisión que había aprendido a cultivar como una forma silenciosa de resistencia, y entonces caminó hacia la cama sin apresurar el paso. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Lorenzo. Nada más ver ese nombre, supo que algo había cambiado esa mañana. Había algo en el horario, en la forma en que el mensaje había llegado tan temprano, antes de que él normalmente se dignara a dar señales de vida. Lorenzo no era hombre madrugador, a menos que tuviera algo importante entre manos, y esa importancia casi nunca tenía que ver con ella. Paloma desbloqueó el teléfono con calma. Leyó el mensaje una sola vez. Lo leyó completo, de principio a fin, sin saltarse una coma, aunque era breve, sorprendentemente breve, para una conversación que debió haber ocurrido cara a cara, sentados a la mesa del comedor donde tantas otras conversaciones importantes habían ocurrido a lo largo de 12 años. El mensaje decía, con esa economía de palabras que Lorenzo siempre había confundido con eficiencia: Paloma, creo que es mejor que lo digamos de frente. Ya no funciona esto. Quiero el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto esta semana. Paloma bajó el teléfono. Se quedó mirando la ventana del cuarto, donde la luz del amanecer entraba tímida entre las cortinas de lino beige que ella misma había elegido 3 años atrás en una tienda de Polanco, en uno de esos sábados que todavía eran sábados de verdad, y no apenas trámites que cumplir junto a un hombre que ya miraba hacia otro lado. Afuera, la Ciudad de México empezaba a despertarse con su ruido habitual. Bocinas, un perro, el carrito del afilador que pasaba puntual cada semana por la calle de la Colonia del Valle. Respiró. No fue una respiración de dolor. No fue de sorpresa tampoco. Fue la respiración de alguien que lleva mucho tiempo aguantando algo muy pesado, y de repente, sin dramatismo, sin lágrimas, sin escena, lo posa con suavidad en el suelo y se endereza. Tomó el teléfono de nuevo. Abrió el mensaje de Lorenzo y respondió con un solo emoji. Así, sin palabras, sin explicación, sin el llanto que él probablemente esperaba, sin la súplica que quizás había imaginado al redactar ese mensaje tan cuidadosamente a las 7 de la mañana, tan a salvo detrás de una pantalla. Solo ese pulgar hacia arriba, tan neutro, tan absurdamente cotidiano, el mismo emoji que se usa para confirmar que llevarás el pastel a la reunión del trabajo o que ya viste que hay leche en el refrigerador. Lorenzo no respondió nada. Paloma se vistió, preparó café, se sentó junto a la ventana de la cocina con su taza entre las manos y miró la calle mientras la ciudad terminaba de despertar, y pensó en todo lo que ya estaba hecho, en todo lo que ella había construido en silencio durante los últimos 14 meses, con la misma paciencia con que se construye cualquier cosa que valga la pena, ladrillo a ladrillo, sin prisa, sin aspavientos, sin decirle a nadie más de lo necesario, esperando el momento preciso. Lorenzo no lo sabía. Su abogado se lo explicaría pronto. Para entender lo que Paloma había hecho, hay que entender primero quién era Paloma antes de convertirse en la mujer que respondió con un emoji a la noticia de su propio divorcio. Paloma Guerrero Valdés había nacido 41 años atrás en Guadalajara, Jalisco, hija única de Elena Valdés, maestra de primaria que crió a su hija sola después de que el padre se fuera cuando Paloma tenía 4 años,
dejando detrás de sí solo una deuda y una costumbre familiar de no hablar de las cosas que duelen. Elena era una mujer de manos fuertes y palabras precisas, que enseñó a su hija a leer antes de los 5 años, a hacer las cuentas en la cabeza antes de los 7, y a no derramar lágrimas en público porque el mundo no se detiene para esperar a que te recompongas. Paloma creció con esa enseñanza encajada en el pecho como una brújula. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara con becas que ella misma gestionó, sin pedirle dinero a nadie, trabajando los fines de semana en una papelería donde hacía copias y encuadernaba tesis, y aprendía, sin saberlo todavía, la importancia de tener los documentos en orden. Se graduó con mención honorífica. Hizo su pasantía en un despacho de Guadalajara que se especializaba en derecho civil y familiar. Era buena, era más que buena. Sus colegas lo sabían, sus superiores lo sabían, y Paloma lo sabía también, aunque lo sabía de esa manera discreta y sin alardes que caracteriza a las personas que no necesitan que nadie les confirme su propio valor. Conoció a Lorenzo Iturriaga Castellanos cuando tenía 29 años, en una cena a la que fue con su amiga Jimena, que insistió tanto que Paloma no tuvo energía para seguir negándose. Lorenzo tenía 34, era arquitecto de una firma conocida en la capital, y esa noche llegó con el tipo de seguridad que Paloma, acostumbrada a los hombres inseguros que compensaban sus vacíos con ruido, confundió con solidez. Era guapo de manera convencional, alto, mandíbula definida, el tipo de hombre que sabe cómo pararse en una habitación para que la gente lo note. Le prestó atención a Paloma de un modo que se sentía real, que se sentía como si hubiera entrado al cuarto y la hubiera visto a ella primero, antes que a nadie más. Jimena la llamó al día siguiente para preguntarle qué le había parecido. «Es interesante», dijo Paloma, que era la palabra que usaba cuando algo le gustaba, más de lo que quería admitir. «Te brillaron los ojos toda la noche», dijo Jimena y se rió. Paloma también se rió. Era verdad. Salieron durante 1 año y medio antes de casarse. Ese año y medio fue, Paloma lo reconocería después, con la honestidad dolorosa, que solo llega cuando uno se sienta a revisar las cosas sin anestesia. El período en que Lorenzo fue la versión de sí mismo que más esfuerzo requería sostener. Fue atento, fue curioso por la vida y los pensamientos de Paloma. Fue el tipo de pareja que pregunta y escucha y recuerda. La llevó a Oaxaca en su primer viaje juntos y caminaron por el mercado de Tlacolula y él compró un zarape verde para su madre. Y Paloma pensó, mientras lo veía regatear con una vendedora con esa sonrisa que él tenía, que ese era el tipo de hombre que quería al lado. La boda fue sencilla, como Paloma quería: 40 personas, una hacienda en las afueras de Guadalajara, un vestido que su madre le ayudó a elegir en una tarde lluviosa de julio. Elena lloró en la primera fila con esa discreción que caracterizaba todo lo que hacía, limpiándose las lágrimas antes de que terminaran de salir. Paloma la vio desde el altar y pensó que era el día más feliz de su vida. Nadie le advirtió sobre los años que vienen después de los días más felices. Los primeros 5 años del matrimonio fueron lo que Paloma llamaría, mucho tiempo después, normales. No espectaculares, no la continuación de ese año y medio de cortejo intenso, sino algo más opaco y más real. Desayunos en silencio, discusiones sobre quién llamaba al plomero, vacaciones que a veces salían bien y a veces salían mal, camas demasiado pequeñas y preocupaciones demasiado grandes. Lorenzo trabajaba mucho, Paloma también. Habían decidido no tener hijos de momento siendo la fórmula que usan las parejas cuando uno de los dos no quiere, pero ninguno quiere ser quien lo diga en voz alta. Lorenzo no quería. Paloma lo supo cuando tuvo 32 años y lo sacó de la reserva de los temas pendientes y lo puso sobre la mesa una noche de viernes, después de cenar, con el vino que habían abierto para celebrar que él había ganado un proyecto importante. Lorenzo escuchó, asintió varias veces y luego dijo que no estaba listo todavía, que quizás en 2 años, que el trabajo estaba en una etapa muy exigente. Paloma guardó el tema de regreso en la reserva. Lo sacó de nuevo a los 34.
Lorenzo dijo lo mismo con diferentes palabras. A los 36, cuando Paloma lo sacó por tercera vez, Lorenzo dijo algo nuevo. Dijo que tal vez no era para él la paternidad, que había que ser honesto, que mejor así que equivocarse. Paloma asintió. Bebió de su copa de vino. Dijo que lo entendía. Y lo entendía. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Eso era lo más complicado, que sí lo entendía, que no era el tipo de mujer que obliga ni que convierte un desacuerdo en una guerra. Pero hubo algo esa noche, algo que se desacomodó en ella de manera casi imperceptible, como cuando hay un temblor muy leve y los cuadros en las paredes quedan 1 milímetro torcidos. Nada visible, nada que duela de inmediato, pero ya no están derechos. Fue en el año 8 del matrimonio cuando Paloma empezó a ver lo que había estado mirando sin ver. No fue un momento dramático, no fue que llegara a casa y encontrara evidencia obvia de una traición. Fue más pequeño que eso, más difuso, más hecho de atmósferas que de hechos concretos. Lorenzo llegando tarde, con frecuencia creciente, y con historias que sonaban verdaderas, pero que Paloma, con su mente de abogada entrenada en los detalles, notaba que tenían las costuras demasiado bien puestas. El teléfono que ya no dejaba en la mesa, sino que cargaba en el bolsillo incluso en casa. Los viajes de trabajo que se multiplicaron de 2 a 5 al año. La forma en que a veces, en medio de la cena, Lorenzo miraba hacia la ventana con una expresión que no era tristeza ni alegría, sino algo intermedio, que Paloma no sabía nombrar, algo que hablaba de una vida interior a la que ella ya no tenía acceso. Habló con Jimena sobre eso. Jimena, que era directora de recursos humanos de una empresa farmacéutica y tenía la costumbre feliz de llamar a las cosas por su nombre, le dijo sin rodeos. «Palo, eso que describes tiene un nombre». «No lo sé con certeza», dijo Paloma. «Lo sabes», dijo Jimena. «Lo que no sabes es qué quieres hacer con saberlo». Paloma no durmió esa noche, no porque estuviera destrozada. Eso hubiera sido más simple. No durmió porque estaba pensando, con esa claridad fría e implacable que la había servido toda la vida, en qué significaba lo que Jimena había dicho. No qué quería hacer con el dolor, sino qué quería hacer con el conocimiento. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y Paloma la conocía bien. Esperó. No porque fuera cobarde, no porque no tuviera opciones. Lo esperó porque quería estar segura, y porque había algo más que necesitaba entender antes de actuar. Necesitaba entender qué tan lejos llegaban las cosas que no veía. Fue en el mes de septiembre de ese año, 2 meses después de la conversación con Jimena, cuando Paloma encontró el hilo del que tirar. No en el teléfono de Lorenzo, no en ningún correo, no en una coincidencia cinematográfica de ropa interior ajena o perfume equivocado. Lo encontró en los estados de cuenta. Paloma era la que manejaba las finanzas del hogar. Siempre lo había sido, no porque Lorenzo fuera irresponsable, sino porque Paloma era mejor con los números, y ambos lo sabían. Y durante años ese arreglo había funcionado con la comodidad burocrática de los matrimonios que dividen responsabilidades sin pensar demasiado en los equilibrios de poder que esa división crea. Ella pagaba las facturas, llevaba el presupuesto, revisaba los estados de cuenta conjuntos. Pero esa noche de septiembre, haciendo algo tan mundano como revisar el estado de cuenta del mes para cuadrar el presupuesto, Paloma notó un cargo que no reconocía. Un hotel. No un hotel de trabajo, no uno de los que Lorenzo usaba en sus viajes, sino uno de la Ciudad de México, a 20 minutos de su casa en la Colonia del Valle. Un sábado por la tarde en que Lorenzo había dicho que estaba con unos colegas viendo el partido. El cargo era por 2 noches. Paloma lo miró durante mucho tiempo. Luego fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de pie junto al fregadero mirando el jardín trasero donde la bugambilia seguía floreciendo con esa indiferencia hermosa que tienen las plantas ante los dramas humanos, y cuando terminó el agua, tomó una decisión.
No iba a confrontar a Lorenzo esa noche. No iba a confrontarlo en una semana, ni en un mes. Iba a saber exactamente todo lo que había que saber antes de decir una sola palabra. Fue así como empezó la etapa que Paloma llamaría, para sí misma, el proyecto. Paloma era abogada. No ejercía activamente desde que se había incorporado 6 años atrás como asesora jurídica de una empresa de telecomunicaciones, un trabajo que le daba estabilidad y horarios más predecibles y que había convertido en una carrera sólida, aunque diferente a lo que había imaginado de joven. Pero seguía siendo abogada en la manera más fundamental, en la forma en que pensaba, en la manera en que organizaba la información, en el instinto que tenía para identificar qué documentos importaban y cómo conseguirlos. Lo primero que hizo fue llamar a una colega de la universidad, Daniela Ramos, que ejercía derecho familiar en un despacho pequeño, pero muy respetado de la colonia Narvarte. Se veían 2 o 3 veces al año para comer y ponerse al día, y Paloma confiaba en ella con la confianza específica que uno deposita en alguien que conoce tus defectos y sigue siendo tu amigo. Las vio para comer un miércoles de octubre, en un restaurante de la Condesa que a ninguna de las dos les gustaba especialmente, pero que tenía mesas suficientemente separadas para hablar con libertad. Le explicó la situación, no toda, no los detalles, no los estados de cuenta, pero sí la estructura. Un matrimonio de 10 años que probablemente estaba llegando a su fin, y lo que ella necesitaba saber antes de que llegara. Daniela escuchó con la atención de quien está acostumbrado a escuchar estas historias, pero no las escucha de manera superficial. «¿Qué es tuyo y qué es de los dos?», preguntó cuando Paloma terminó. «Eso es exactamente lo que necesito entender», dijo Paloma. Pasaron la siguiente hora hablando de lo que Paloma ya sabía y de lo que necesitaba descubrir. El departamento de la Colonia del Valle estaba a nombre de los dos. Habían comprado cuando llevaban 4 años casados, con el enganche que cada uno puso a partes iguales, un acuerdo verbal que nunca había necesitado convertirse en algo más formal, porque en ese entonces la idea del divorcio no cabía en ningún escenario que Paloma pudiera imaginar. El coche de ella era suyo, comprado antes del matrimonio. El coche de Lorenzo era de los dos. Tenían cuentas bancarias compartidas y cuentas individuales. Tenían un fondo de inversión que Paloma había abierto hacía 6 años y al que los dos contribuían. «Necesito que me ayudes a revisar qué estado tiene todo eso», dijo Paloma. «¿Y qué más?», preguntó Daniela, que conocía bien a Paloma y sabía que esa pregunta no era la pregunta completa. «Necesito saber si hay algo que no veo. Activos que deberían existir y no aparecen. Movimientos que no tienen explicación». Daniela asintió despacio. «Eso es una investigación patrimonial», dijo. «Hay personas que se especializan en eso». «Lo sé», dijo Paloma. «¿Tienes alguien de confianza?». Daniela sí tenía. Durante los siguientes 14 meses, Paloma vivió 2 vidas en paralelo con una eficiencia que, si hubiera podido verse desde afuera, le habría parecido casi increíble. En la primera vida, era la esposa de Lorenzo. Cocinaba, cuando le tocaba, asistía a los eventos sociales que eran obligatorios, dormía en la cama matrimonial sin hacer ruido cuando él llegaba tarde, y mantenía una cordialidad doméstica que a Lorenzo, que nunca fue un hombre de percepción fina en lo que concernía a los estados emocionales de las personas que tenía cerca, le pareció señal de que las cosas estaban bien. En la segunda vida, construía su caso. El investigador que le recomendó Daniela se llamaba Ernesto, un hombre de unos 50 años, antiguo agente del Ministerio Público, que ahora trabajaba de manera privada, silencioso y metódico como los buenos contadores y los buenos cirujanos. Paloma lo contrató con dinero de una cuenta personal que había abierto 3 meses atrás en un banco diferente al que usaban para las cuentas conjuntas. No era una cantidad enorme, era suficiente. Ernesto tardó 6 semanas en entregarle el primer informe. Paloma lo leyó sola en su oficina, con la puerta cerrada, un martes, por la tarde en que sus compañeros estaban en una reunión
de la que ella se había excusado con una jaqueca que no tenía. Leyó con esa calma aprendida que era su forma de procesar las cosas que duelen, sin aspavientos, de principio a fin, sin saltarse nada. Lorenzo Iturriaga Castellanos llevaba al menos 3 años, según el informe, manteniendo una relación con una mujer que trabajaba en el área de diseño de una empresa constructora con la que su firma colaboraba frecuentemente. Su nombre no importa para esta historia más que como dato. Existía, era real, y Lorenzo había gastado en esa relación una cantidad de dinero que el informe detallaba con la frialdad de los hechos comprobables. Hoteles, restaurantes, un viaje a Lisboa que coincidió punto a punto con uno de esos congresos de arquitectura que Paloma había escuchado mencionar sin pensar en preguntarle a Google si realmente existían. Pero eso, que dolió de una manera específica y real, aunque Paloma lo había sospechado, no fue lo que la sorprendió. Lo que la sorprendió fue el segundo informe, el que llegó 2 meses después, cuando Ernesto terminó de revisar lo que Paloma le había pedido revisar después del primero, la situación patrimonial completa de Lorenzo. Paloma había sospechado que Lorenzo escondía algo, no sabía qué ni cuánto. El segundo informe lo explicaba con lujo de detalle. Lorenzo Iturriaga Castellanos era arquitecto, sí, pero también era, desde hacía 4 años, socio minoritario de una empresa constructora que no aparecía en ninguno de los documentos que los dos habían compartido a lo largo del matrimonio. Una empresa que había generado utilidades considerables en ese periodo y cuya existencia Lorenzo había mantenido cuidadosamente fuera de cualquier conversación, de cualquier declaración fiscal conjunta, de cualquier papel que tuviera el nombre de Paloma. Había también una cuenta en el extranjero. No era una suma enorme, en términos absolutos. Era suficiente para ser relevante. Era suficiente para que un juez encontrara la ocultación de activos muy interesante. Paloma guardó los informes en una carpeta que entregó físicamente a Daniela para que los guardara en su despacho, no en su casa, no en su computadora del trabajo, en manos de su abogada, que ya era formalmente su abogada, aunque Lorenzo no lo sabía. ¿Cuánto más necesitas?, le preguntó Daniela cuando se vieron para revisar el material. Quiero el departamento, dijo. Paloma. Daniela alzó las cejas apenas 1 milímetro. ¿El departamento completo? La mitad me corresponde por ley, pero con lo que tenemos aquí, dijo Paloma, señalando la carpeta, creo que podemos hablar de que Lorenzo no está en posición de pedir mucho. Daniela sonrió de esa manera breve y sin dientes que sonríen los abogados cuando reconocen un caso bien construido. Tienes razón, dijo. Necesito también asegurarme del fondo de inversión, continuó Paloma. Quiero que quede claro que las aportaciones de mi parte superan con mucho las de él en los últimos 4 años. Tengo todos los comprobantes. Los revisaremos, dijo Daniela. Siguieron trabajando. En los meses siguientes, Paloma construyó un expediente que hubiera hecho sentir orgulloso a cualquier abogado litigante de la vieja escuela. Ordenado, documentado, con cada afirmación respaldada por más de una fuente, con cada número verificado 2 veces. Era la clase de trabajo que Paloma había aprendido a hacer en la papelería de sus años de estudiante y en las largas noches del despacho de Guadalajara, la clase de trabajo en que los detalles importan, porque los detalles son lo que aguanta un contraataque. Cuando Daniela le dijo que tenían suficiente para presentar una demanda de divorcio por causa imputable, Paloma le dijo que esperara. ¿Por qué?, preguntó Daniela con curiosidad genuina. Porque quiero que él lo pida primero, dijo Paloma. Daniela la miró. ¿Lo pedirá? Ya quiere hacerlo, dijo. Paloma. Lo noto desde hace meses. Solo está esperando el momento que le parezca conveniente. Esperaré a que lo pida. ¿Y si no lo pide? Paloma se encogió de hombros, apenas. Entonces yo lo pido. Pero prefiero que lo pida él. No le explicó a Daniela por qué. No era fácil de explicar sin sonar a algo que quizás no era. No era crueldad, no exactamente. Era algo más parecido a la necesidad de que la historia se contara de una manera específica,
que él fuera quien saliera, que él cargara, con la responsabilidad pública de haber querido irse, de haberlo pedido. Paloma había pasado 12 años en un matrimonio en que Lorenzo había tomado las decisiones importantes calladamente, sin consultarla, sin darle la oportunidad de ser parte del proceso. Esta vez, al menos, él cargaría con el peso de haber tomado la última decisión, aunque ya no importaría. Lorenzo, por su parte, llevaba meses pensando en cómo salir. No era que fuera un mal hombre necesariamente. Era algo más complicado que eso, como son complicadas la mayoría de las personas que hacen cosas malas. Era un hombre que se había acostumbrado a que las cosas le salieran bien, que había confundido esa buena racha sostenida con mérito propio y que había llegado a creer de manera no del todo consciente, pero sí efectiva, que los costos de sus elecciones podían administrarse de la misma manera eficiente en que administraba sus proyectos de arquitectura. Llevaba 4 años con la otra mujer. 4 años construyendo en secreto una segunda vida que tenía la textura de lo nuevo y lo irresponsable, y que él había aprendido a compartimentar con la precisión de los hombres que llevan doble vida durante mucho tiempo sin que les explote en la cara. No era que no quisiera a Paloma, se decía, era que quería más que eso, quería algo diferente, quería salir antes de que el agotamiento de fingir se convirtiera en algo imposible de sostener. La idea del divorcio había estado flotando en su cabeza desde hacía al menos un año. La había girado, la había revisado desde distintos ángulos, había considerado el momento, el cómo, las consecuencias. Tenía a su propio abogado, el licenciado Rodrigo Fuentes, a quien había consultado discretamente hacía 6 meses, en una comida en un restaurante de Polanco, donde ninguno de los dos conocía al mesero. Rodrigo era un abogado de 48 años, especialista en derecho familiar, con la prestancia discreta de los profesionales que trabajan para clientes adinerados y que han aprendido que la discreción es parte del servicio. Lorenzo lo conocía de hacía años, habían coincidido en algunos proyectos en que se cruzaban los mundos inmobiliario y legal, y tenía la confianza suficiente para hablarle con franqueza. Le explicó la situación en términos generales. Un matrimonio que había durado su tiempo, sin hijos, con activos compartidos y activos individuales, y la intención de separarse. Rodrigo escuchó, hizo sus preguntas de rutina, y al final le dio una valoración que Lorenzo calificó de alentadora. Los matrimonios sin hijos eran más sencillos de disolver. La mayor complicación sería el departamento y los activos financieros conjuntos. Pero con buena voluntad de ambas partes, el proceso podía ser relativamente limpio. Lo que Lorenzo no le dijo a Rodrigo era que había activos que Paloma no conocía. Lo que Rodrigo no le dijo a Lorenzo, porque no tenía manera de saberlo, era que Paloma llevaba 14 meses documentando exactamente eso. Lorenzo tardó otros 6 meses en decidirse a dar el paso. Lo que lo precipitó fue algo tan banal como una conversación con la otra mujer una noche en que ella, con la paciencia visiblemente agotada de quien ha esperado demasiado, le preguntó cuándo exactamente iba a tomar la decisión que llevaba prometiendo tomar desde hacía tiempo. Lorenzo sintió el mismo vértigo que se siente al borde de algo alto, miedo y atracción al mismo tiempo, en proporciones que no sabe uno bien cómo medir. Esa noche, de regreso a casa, manejando por el periférico con la radio baja, se dijo que lo haría esa semana. Luego se dijo que al lunes siguiente. Luego se sentó frente al teléfono un martes por la noche, mientras Paloma dormía en el cuarto, y redactó el mensaje. Lo borró. Lo redactó de nuevo. Lo leyó 3 veces. Le pareció bien. Directo, sin crueldad innecesaria, con la mención al abogado para que quedara claro que era una decisión tomada, y no una amenaza vacía. Lo guardó como borrador. A las 7 de la mañana del día siguiente, antes de que Paloma se despertara, lo envió. Escuchó el sonido del mensaje enviado y sintió algo que quería que fuera alivio, pero que tenía un sabor ligeramente diferente, como cuando uno come algo que se suponía dulce, y resulta ser apenas una imitación del dulce. Esperó la respuesta. Tardó 12 minutos en llegar. Lorenzo miró el emoji durante un buen rato.
Lo giró en su mente como había girado la idea del divorcio, intentando encontrarle la interpretación correcta. ¿Alivio? ¿Indiferencia? ¿No había entendido? Escribió: ¿Estás bien? No hubo respuesta. Lorenzo se fue a trabajar con esa molestia vaga que dan las cosas que no tienen sentido. Esperaba una reacción. Esperaba algo. El emoji de pulgar hacia arriba le parecía, de alguna manera que no podía articular bien, más desconcertante que el llanto o la furia que había imaginado. Rodrigo Fuentes recibió la llamada de Lorenzo ese mismo martes por la tarde. «Ya está», le dijo Lorenzo. «Le mandé el mensaje esta mañana». «¿Cómo reaccionó?», preguntó Rodrigo. «Me mandó un emoji de pulgar», dijo Lorenzo, y había en su voz algo entre la confusión y el agravio de quien esperaba ser tomado más en serio. Rodrigo no dijo nada por un momento. ¿Nada más? Nada más. «De acuerdo», dijo Rodrigo. «Agendo tiempo para esta semana para que hablemos y empezamos el proceso. ¿El jueves te funciona?». Lorenzo dijo que sí. El miércoles, mientras Rodrigo preparaba la carpeta inicial para la reunión del día siguiente, tuvo la costumbre profesional que tenía con todos los casos que involucraban activos significativos: revisar en los registros públicos el estado de los bienes que el cliente había mencionado. Era rutina. Era la diferencia entre un abogado descuidado y uno que no tiene sorpresas desagradables en el juzgado. Buscó el departamento de la Colonia del Valle a nombre de Lorenzo Iturriaga Castellanos y Paloma Guerrero Valdés. Lo que encontró lo hizo detenerse. Buscó de nuevo por si había un error. No había error. Luego buscó otras cosas. Las cosas que los abogados de familia aprenden a buscar cuando algo no cuadra. Y encontró más. Cuando Lorenzo llegó a la reunión del jueves a las 11 de la mañana, con el café que había comprado en la esquina todavía caliente en la mano y la expresión de quien viene a iniciar un trámite complicado pero manejable, Rodrigo lo recibió con una expresión que Lorenzo no había visto en él antes. No exactamente alarma, sino esa concentración particular que tienen los médicos cuando tienen que explicar algo que el paciente no esperaba escuchar. «Siéntate, Lorenzo», dijo Rodrigo. «¿Qué pasó?». Lorenzo se sentó. «¿Ya se contactó con ella? ¿Ya habló con su abogado?». «No tuve que contactarme con nadie», dijo Rodrigo. «Tu esposa ya tiene abogado. De hecho, tu esposa ya tiene mucho más que eso». Lorenzo lo miró sin entender. Rodrigo abrió la carpeta que tenía frente a él sobre el escritorio. Era una carpeta gruesa, lo cual era ya, de por sí, una señal de que la conversación sería larga. «¿Cuándo fue la última vez que revisaste el estado del departamento de Del Valle?», preguntó Rodrigo. «No lo sé». «¿Para qué?». «Porque hace 10 días tu esposa presentó una demanda de divorcio ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México». Lorenzo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «¿Qué?». «Presentó una demanda de divorcio», repitió Rodrigo con la paciencia deliberada con que se repiten las cosas que son difíciles de escuchar. 10 días antes de que tú le mandaras ese mensaje, lo cual significa, Lorenzo, que cuando tú le pediste el divorcio por mensaje de texto, ella ya lo había solicitado legalmente. El silencio en la oficina de Rodrigo tuvo una textura particular. Era el silencio de alguien a quien se le ha quitado el suelo de debajo de los pies en un movimiento tan suave que tardó varios segundos en caer. «Eso no es posible», dijo Lorenzo. «Está documentado», dijo Rodrigo. «Pero eso no es todo». Pasó una hoja en la carpeta. Su demanda no es una demanda de divorcio por mutuo consentimiento. Es una demanda de divorcio por causa imputable, lo cual significa que ella presentó causas específicas para justificar la disolución del matrimonio. «¿Qué causas?». Rodrigo lo miró. «Adulterio documentado», dijo. «Con fechas, lugares, comprobantes de pago de hotel. Tiene fotos, tiene registros de llamadas, tiene estados de cuenta que muestran gastos que no corresponden a tus viajes de trabajo declarados». Lorenzo sintió algo frío moviéndose por su espalda.
Y además de eso, continuó Rodrigo, y su voz tenía ahora ese tono que usan los abogados cuando llegan a la parte más complicada. Hay una sección en la demanda que se refiere a la ocultación de activos matrimoniales. Pausa. Hay evidencia de la empresa en que eres socio desde hace 4 años. Hay evidencia de una cuenta en el exterior. Hay un análisis patrimonial preparado por un investigador privado que detalla movimientos financieros durante ese periodo. Lorenzo ya no estaba frío, estaba petrificado. Eso es, empezó. Es admisible, dijo Rodrigo. Todo está correctamente documentado. Su abogada sabe lo que hace. ¿Quién es su abogada? Daniela Ramos, del despacho Ramos y Asociados en Narvarte, especialista en derecho familiar con 20 años de experiencia. Una pausa. Paloma la escogió bien. Lorenzo dejó el café sobre el escritorio de Rodrigo, no porque quisiera hacerlo, sino porque le temblaban ligeramente las manos y le pareció más sensato no seguir sosteniéndolo. ¿Qué está pidiendo?, preguntó. Rodrigo consultó la carpeta de nuevo. El departamento de Del Valle, dijo, no la mitad. El departamento. Argumenta que dado que tú ocultaste activos durante el matrimonio que deberían haberse considerado bienes de la sociedad conyugal, la compensación económica que te corresponde por tu aportación al inmueble queda absorbida por el perjuicio documentado. También pide la distribución del fondo de inversión, que en los registros que ella presenta queda claro que fue alimentado principalmente por sus aportaciones. También pide una compensación económica mensual durante 2 años, por el periodo en que tú utilizaste ingresos no declarados de la empresa en la relación extramarital. Cada punto aterrizó en Lorenzo como algo físico. No, puede pedir el departamento entero, dijo. Lorenzo, dijo Rodrigo con una paciencia que empezaba a tener los bordes del agotamiento. En este momento, con la documentación que ella tiene, puede pedir muchas cosas que un juez va a escuchar con mucha atención. El adulterio documentado ya es por sí solo causa suficiente para determinar imputabilidad. La ocultación de activos agrava enormemente tu posición. Un juez que vea este expediente va a tener razones muy concretas para inclinar la balanza. ¿No podemos combatirlo? Podemos intentarlo, dijo Rodrigo con la honestidad que lo caracterizaba. Pero necesito que entiendas que las posibilidades de éxito son limitadas si la evidencia es tan sólida como parece. Y por lo que veo, es muy sólida. Lorenzo se quedó mirando la carpeta sobre el escritorio de Rodrigo. Esa carpeta que representaba 14 meses de trabajo silencioso, meticuloso, invisible, 14 meses de Paloma moviéndose por la casa con esa calma que él había confundido con indiferencia, sirviéndole café, durmiendo a su lado, sonriendo en las cenas sociales, mientras construía, pieza a pieza, el andamiaje de lo que vendría. ¿Cuánto tiempo lleva preparando esto?, preguntó. Por la cronología de los documentos, al menos 14 meses. 14 meses, Lorenzo calculó. 14 meses atrás era el otoño del año anterior. Él había estado planeando su salida desde hacía 1 año, más o menos, lo que significaba que Paloma había empezado a construir. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. La suya casi al mismo tiempo, quizás incluso antes. ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó, y en su voz había algo que no era exactamente dolor, pero que era colindante con él, algo parecido al vértigo de quien descubre que la tierra en que creía estar parado llevaba tiempo siendo otra cosa. Rodrigo lo miró un momento antes de responder. Porque no tenía ninguna razón para hacerlo, dijo. Paloma supo del resultado de la reunión de Lorenzo con Rodrigo de una manera indirecta. Daniela la llamó ese jueves por la tarde para decirle que el despacho de Rodrigo Fuentes había pedido contacto para iniciar negociaciones. ¿Negociaciones?, dijo Paloma. Quieren hablar de una salida acordada antes de llegar a juicio, dijo Daniela, lo cual significa que reconocen la debilidad de su posición. ¿Qué les dices?
Les digo lo que tú quieras que les diga. Paloma lo pensó apenas un momento. Diles que pueden hablar, pero que los términos base no son negociables. ¿Cuáles son los términos base? El departamento, el fondo de inversión, la compensación mensual, dijo Paloma. Lo que está en la demanda. Si quieren negociar en los márgenes, bien. En lo sustancial, no cedo. Daniela sonrió de ese modo breve que Paloma ya reconocía. De acuerdo, dijo. Las negociaciones tomaron 3 semanas. Lorenzo intentó, por mediación de Rodrigo, reducir el monto de la compensación mensual. Intentó proponer una distribución diferente del fondo de inversión. Intentó, en un movimiento que a Daniela le pareció revelador de su estado de desesperación, sugerir que la empresa que él había ocultado podía ser considerada posterior al matrimonio y, por lo tanto, no relevante para la sociedad conyugal. Daniela respondió cada movimiento con documentación, con fechas, con registros, con los comprobantes que Ernesto había compilado y que Paloma había guardado con el cuidado que guarda alguien que sabe que cada papel es un argumento y cada argumento es un milímetro de territorio. Ganado. Al final de la 3ª semana, Lorenzo firmó. El departamento de la Colonia del Valle quedó a nombre de Paloma Guerrero Valdés. El fondo de inversión fue distribuido conforme a las aportaciones documentadas, lo que significó para Paloma un porcentaje considerablemente mayor al que le hubiera correspondido en una distribución igualitaria. La compensación mensual, reducida en un porcentaje menor respecto al monto original, quedó acordada por 24 meses. Lorenzo, a cambio, obtuvo la certeza de que Paloma no presentaría la evidencia de los activos ocultos a la autoridad fiscal, que hubiera sido el paso siguiente después del proceso familiar y que hubiera tenido consecuencias que iban mucho más allá del divorcio. Fue un intercambio que Rodrigo le explicó con claridad brutal en una de las últimas sesiones de trabajo. Paloma tenía el material para hacerle un daño financiero significativamente mayor al que el divorcio por sí solo representaba. Al aceptar los términos propuestos, Lorenzo evitaba ese escenario. El día que ambas partes firmaron el convenio de divorcio, en una sala de juntas del despacho de Daniela, donde Paloma llegó puntual con un traje azul marino que su madre le había regalado años atrás y que ella había guardado para una ocasión que todavía no sabía cuál sería. Lorenzo llegó 10 minutos tarde y se veía como quien lleva semanas durmiendo mal. Se miraron. No hubo escena. No hubo reproches en voz alta, no los que importaban. Lorenzo abrió la boca en un momento, cuando los abogados salieron brevemente para hacer copias de los últimos documentos, y dijo, «No sabía que podías hacer algo así». Paloma lo miró con esa calma que para entonces ya era simplemente su estado natural, no una actuación, no un escudo. «Ya lo sé», dijo. Y eso fue todo. Lorenzo firmó. Paloma firmó. Los abogados firmaron. Un juez validaría el convenio en los días siguientes, y con eso el matrimonio de 12 años que había comenzado en una hacienda de Guadalajara un sábado de julio, con 40 invitados y una madre llorando en la primera fila, quedaría disuelto con la misma eficiencia burocrática con que se disuelven en este país los contratos que ya no sirven a ninguna de las partes. Al salir del despacho de Daniela, Paloma se detuvo un momento en la banqueta. La tarde era de ese azul particular del invierno de la Ciudad de México, cuando el cielo se limpia un poco y se puede ver, si uno mira en la dirección correcta, la silueta del Popocatépetl a lo lejos. Un camión pasó ruidoso. 2 niños corrían por la acera de enfrente con una pelota. Sacó el teléfono del bolso. Abrió el chat con Jimena. Escribió, «Ya está». Jimena tardó 30 segundos en responder. «¿Cómo te sientes?» Paloma pensó en eso. Se lo preguntó de verdad, sin las respuestas automáticas que da uno cuando la pregunta es casual. Se lo preguntó con la misma honestidad que le había pedido a sí misma durante estos 14 meses. Esa honestidad que es la única herramienta que sirve cuando uno está construyendo algo en la oscuridad y no puede permitirse el lujo de engañarse. Como si hubiera dejado de cargar algo muy pesado, respondió. «¿Bien pesado?»,
escribió Jimena. Muy bien pesado. ¿Cenamos el viernes? Paloma sonrió, la primera sonrisa genuina del día, quizás de la semana. El viernes. Guardó el teléfono. Caminó hacia donde había estacionado su coche. Era tarde. Tenía que preparar una presentación para el trabajo al día siguiente. El refrigerador de su casa, de su departamento, probablemente necesitaba despensa. Había que llamar a su madre, que llevaba días esperando noticias con una discreción heroica que Paloma apreciaba más de lo que podía expresar. Había muchas cosas ordinarias que hacer. Era exactamente lo que quería. Los meses que siguieron al divorcio fueron para Paloma una especie de reconocimiento lento del espacio que ocupaba ahora su propia vida. Vivir sola en el departamento de la del Valle fue, las primeras semanas, una experiencia extraña, no por el silencio que ella esperaba, sino por la amplitud. Por años había ocupado ese espacio compartido, ajustando sus movimientos, sus horarios, sus ruidos, a la presencia de otra persona. Ahora los movimientos eran solo suyos. El horario era suyo. Podía cenar a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde. Podía dejar un libro abierto en el sillón de la sala sin que nadie lo cerrara. Podía escuchar la música que quería a cualquier hora. Estas cosas pequeñas, que en el papel parecen triviales, fueron las que le revelaron con más claridad qué tan contraído había estado su espacio vital durante los últimos años del matrimonio. Llamó a su madre 2 días después de la firma del convenio. Elena Valdés escuchó sin interrumpir, como siempre, y cuando Paloma terminó de contarle los puntos principales, hubo un silencio breve del otro lado de la línea antes de que su madre dijera, con esa voz que Paloma reconocería en cualquier parte del mundo: «Siempre supe que eras la persona más inteligente en ese matrimonio». «Mamá», dijo Paloma. «No lo digo como insulto a él», dijo Elena. «Lo digo como descripción de lo que siempre fue evidente para cualquiera que te conociera». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no era mi decisión», dijo su madre. «Nunca es decisión de nadie más que de quien la vive». Paloma no respondió de inmediato. Miró la bugambilia del jardín por la ventana de la cocina. Seguía floreciendo, con esa indiferencia hermosa. «¿Vendrías a visitarme?», dijo al final. «Al departamento. Quiero que lo conozcas como mío». «Este fin de semana», dijo Elena. Jimena llegó el viernes con una botella de vino tinto de Baja California y la energía inquieta de quien lleva semanas guardando preguntas que por fin puede hacer. Cenaron en la mesa del comedor, que Paloma había redecorado apenas, solo cambiando el mantel y las velas, pero que sentía diferente, de una manera que era difícil de explicar excepto diciendo que sentía como suya. «Cuéntame desde el principio», dijo Jimena mientras servía el vino. «¿Desde qué principio?» «Desde el estado de cuenta», dijo Jimena. «Yo sé que fue ahí cuando empezó todo». Paloma tomó su copa. «¿Cómo sabes que fue el estado de cuenta?» «Porque te conozco desde los 18 años y sé cuando estás en modo «ya tomé una decisión, pero no te lo voy a decir todavía», dijo Jimena. «Y ese modo se activó un septiembre hace más de un año». Paloma sonrió. «Fue el estado de cuenta», confirmó. Le contó. Le contó todo, desde el cargo del hotel hasta el investigador, desde los informes hasta las conversaciones con Daniela, desde la empresa oculta hasta el momento en que Lorenzo le mandó el mensaje de texto. Jimena escuchó con los codos apoyados en la mesa y los ojos muy abiertos, con esa expresión que Paloma le conocía bien y que era la mezcla específica de fascinación y orgullo de quien escucha que su mejor amiga hizo exactamente lo correcto. «El emoji», dijo Jimena cuando Paloma llegó a esa parte. «El pulgar hacia arriba». «El pulgar hacia arriba». «¿Por qué ese?» Paloma pensó en cómo explicarlo. «Porque era la respuesta más honesta», dijo. Ya lo tenía todo hecho. Ya estaba presentada la demanda. Ya estaba el expediente listo. Ya tenían la evidencia. Ya habíamos planeado cada paso del proceso. Cuando él me mandó ese mensaje, lo único que pensé fue, sí, correcto. Vamos. Pausa. El pulgar hacia arriba era exactamente eso.
Confirmación. No necesitaba decir nada más porque ya todo estaba dicho, solo que en los documentos correctos, ante la instancia correcta. Jimena se recostó en la silla con una expresión que era pura admiración sin disimulo. «Eres aterradora», dijo, «y lo digo como el mejor cumplido posible». Paloma se rió, una risa real, de las que ocupan el pecho entero. «Aprendí de los mejores», dijo. «Tú me dijiste hace más de un año que yo ya sabía lo que no quería admitir. Me hiciste la pregunta correcta». «¿Cuál pregunta?» «Me preguntaste qué quería hacer con el conocimiento», dijo Paloma. «No con el dolor, con el conocimiento». Jimena la miró. «Y decidiste hacer algo con él». «Decidí hacer exactamente lo que sabía hacer», dijo Paloma. Brindaron. El vino de Baja California sabía a algo que Paloma no podía nombrar bien, pero que era, de alguna manera, la versión líquida de ese momento en que uno finalmente se sienta en el lugar que le corresponde. Fue 3 semanas después de la cena con Jimena cuando Paloma tuvo una conversación que no esperaba. Estaba en su oficina, terminando la revisión de un contrato, cuando le llegó un mensaje de un número que no tenía agendado. El mensaje decía: «Hola, soy Rodrigo Fuentes. Espero que este contacto no sea inapropiado. Me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta, sobre algo que no es el caso de tu divorcio». Paloma lo leyó 2 veces. Rodrigo Fuentes, el abogado de Lorenzo. Su primer instinto fue no responder. Su segundo instinto, más calmado y más curioso, fue preguntarse qué podría querer un abogado que había estado del lado contrario en una negociación que había terminado exactamente como ella había planeado. Respondió: «¿De qué se trata?». La respuesta llegó rápido. «Tengo un cliente que necesita asesoría jurídica en un área que no es mi especialidad. Alguien me recomendó contactarte. Sé que eres asesora corporativa, pero el asunto toca también derecho familiar, y me pareció que eras la persona adecuada. Sin conflicto de interés en este caso, el caso de Lorenzo ya está cerrado». Paloma tardó un momento. «¿Quién te dio mi nombre?». «Daniela Ramos». Paloma casi se rió en voz alta. «Daniela». «Por supuesto». Acordaron una reunión para la semana siguiente en un café neutral de la Condesa. Rodrigo Fuentes en persona resultó ser lo que su voz telefónica había sugerido, un hombre de maneras cuidadas que elegía las palabras con la misma atención con que elegía la ropa, y que tenía la peculiar honestidad de los profesionales que han pasado suficiente tiempo en el mundo como para no necesitar pretender lo que no son. «Debo decirte», dijo Rodrigo al inicio de la conversación, antes de entrar en el asunto de su cliente, «que el trabajo que hiciste en el caso de tu divorcio fue extraordinario, no como adversaria, como profesional». Paloma lo miró. «Fue el trabajo de Daniela», dijo. «El trabajo de Daniela fue excelente», dijo Rodrigo. «Pero la arquitectura del caso era tuya. Se nota. El orden, la selección de evidencia, la manera en que cada argumento estaba construido para anticipar el contraataque. Eso no es solo el trabajo de un abogado que prepara un caso. Eso es el trabajo de alguien que entiende el caso desde adentro». Paloma no respondió de inmediato. Bebió su café. «¿Cuál es el asunto de tu cliente?», dijo al final. Rodrigo sonrió apenas. «Un divorcio complicado», dijo. «Con activos internacionales, 2 empresas y una parte que lleva años preparándose para lo que la otra parte todavía no sabe que está por venir». Pausa. «Pensé que necesitaba a alguien que entendiera esa dinámica desde adentro». Paloma lo miró durante un momento. «Estarías contratando a la asesora jurídica que derrotó a tu cliente», dijo. «Estaría contratando a la mejor persona que conozco para este tipo de caso», dijo Rodrigo. «Lo de Lorenzo fue lo de Lorenzo. En esto estaríamos del mismo lado. Era una de esas conversaciones que abren puertas que uno no sabía que existían». Paloma las reconocía. Las había encontrado antes en su vida, en la cena donde conoció a Lorenzo, aunque esa puerta hubiera llevado a un cuarto oscuro. En la noche del estado de cuenta, cuando decidió no huir sino avanzar. En la mañana del emoji, cuando supo que todo lo que había construido estaba en su lugar.
Habla de tu cliente, dijo. Rodrigo habló. Era un caso complejo, y como había advertido, exactamente el tipo de caso en que la experiencia de Paloma era pertinente. Pasaron 2 horas en ese café de la Condesa, con el ruido amable de la tarde a su alrededor, y cuando terminaron, Rodrigo extendió su tarjeta con el número directo escrito a mano al dorso y dijo que esperaría su decisión. Paloma guardó la tarjeta en el bolsillo del saco. «Te llamo mañana», dijo. No fue que el caso con Rodrigo la cambiara. Las personas no se cambian por un solo caso, por una sola conversación, por un solo giro de los acontecimientos. Se cambian por acumulación, por todas las noches que se durmieron con una pregunta sin resolver y se despertaron con la misma pregunta convertida en decisión. Por todas las veces que eligieron la incomodidad de la honestidad sobre la comodidad de la evasión, por todos los momentos en que tuvieron que ser exactamente quienes eran, sin excusas y sin disfraces. Paloma ya estaba cambiada cuando Lorenzo le mandó ese mensaje de texto. Llevaba 14 meses cambiándose, o más, y bien, recuperándose, encontrando de regreso las partes de sí misma que había guardado en cajones durante 12 años para hacer espacio a las necesidades de un matrimonio que resultó ser, en su forma más honesta, un arreglo en el que ella había dado más de lo que recibió y en el que había confundido ese desequilibrio con compromiso. El trabajo con Rodrigo fue algo diferente. Fue el primer proyecto que emprendía sola, como abogada, después de años de haber relegado esa parte de sí misma a las horas de trabajo de oficina, al rol de asesora corporativa que era lo que le daba seguridad y estabilidad, pero que nunca fue lo que la hacía sentir que estaba usando todo lo que tenía. Era diferente trabajar para otro, administrar contratos de una empresa grande, que construir un caso desde sus cimientos, pensar en los argumentos, anticipar los movimientos, sentir el pulso de un proceso legal que tiene consecuencias reales para personas reales. Le gustó más de lo que esperaba. Daniela, cuando Paloma se lo contó, se rió con ganas. «Sabía que Rodrigo te llamaría», dijo. «¿Lo sabías?» «Me preguntó por ti la semana después de que cerraron los acuerdos. Me preguntó cómo eras como profesional. Le dije la verdad». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que eras la abogada más meticulosa que conocía y que si alguna vez tenía un cliente que necesitara ese tipo de cerebro, que te buscara». Paloma no supo bien qué decir. Era el tipo de gesto que no se anuncia y no se agradece con palabras ordinarias, el tipo de gesto que cambia las cosas de manera silenciosa y duradera. «Gracias», dijo. «Ya me lo pagarás siendo la mejor en lo que hagas», dijo Daniela, «que ya lo eres. Solo hay que asegurarse de que el mundo lo sepa». Elena Valdés llegó ese fin de semana, como había prometido. Tomó el autobús desde Guadalajara con su maleta pequeña y su bolsa de mano donde siempre cargaba un libro, la misma combinación que había llevado a todos lados durante décadas. Paloma la recogió en la central de autobuses del norte un sábado por la mañana, y cuando su madre bajó del autobús con su maleta y su bolsa, y esa expresión de quien acaba de pasar 5 horas leyendo sin parar, Paloma sintió algo que era simple y enorme al mismo tiempo. La alegría de quien ve a la persona que más quiere en el mundo llegar al lugar que ya es suyo. Caminaron al coche sin mucho drama. Su madre le preguntó cómo estaba el tráfico. Paloma le dijo que estaba bien para ser sábado. Subieron al coche y durante el trayecto hablaron del libro que Elena había traído, de un vecino de Guadalajara que había puesto un negocio de tamales y que estaba resultando ser un éxito improbable, de cosas ordinarias y buenas. Cuando llegaron al departamento de la del Valle, Elena se detuvo un momento en la entrada mirando el espacio. Lo recorrió con los ojos con la atención tranquila que Paloma le conocía, la atención de quien evalúa sin juzgar. «¿Te sientes cómoda aquí?», preguntó al final. «Sí», dijo Paloma, «más que nunca». Su madre asintió. Dejó la maleta en el cuarto de visitas. Salió a la cocina donde Paloma había puesto café a calentar y se sentó en la silla junto a la ventana, la misma silla en que Paloma se sentaba por las mañanas a ver la calle, y tomó su taza y miró el jardín con la bugambilia. «Tu abuela tenía una»,
dijo señalando las flores. Lo sé. Me contabas. A ella le gustaban las cosas que florecen sin que nadie les pida que florezcan, dijo Elena. Decía que esas eran las más honestas. Paloma miró la bugambilia, pensó en todos los meses que había pasado preparándose, en toda la paciencia que había requerido, en todas las mañanas en que se levantó y continuó sin decirle a nadie lo que estaba construyendo, sin saber exactamente cómo terminaría todo, solo sabiendo que tenía que construirlo. Yo también creo en eso, dijo. Su madre la miró de esa manera que tienen las madres que conocen bien a sus hijos, sin necesitar más explicación, sin pedir que se complete la frase, entendiendo todo lo que está debajo. Lo sé, dijo Elena, y tomó su café, y Paloma tomó el suyo. Y afuera, la bugambilia seguía floreciendo con esa indiferencia hermosa que tienen las plantas ante los dramas humanos. Indiferencia que en realidad no es indiferencia sino la forma más pura de continuidad, seguir siendo lo que uno es, independientemente de lo que ocurre alrededor. Lorenzo, por su parte, tardó varios meses en reponerse de la conversación con Rodrigo. No en el sentido sentimental, no en el sentido de que extrañara a Paloma, que eso era una historia más complicada de lo que él se permitía examinar. Se tardó en reponerse de la conmoción de haber descubierto que había subestimado tan profundamente a alguien que había tenido al lado durante 12 años. Era un tipo de humillación particular, más corrosiva que la humillación ordinaria, porque no venía de afuera, sino de adentro, de la revelación de los propios límites de percepción, de la comprensión de que había mirado durante años a Paloma y había visto solo una parte de lo que ella era, la parte que le resultaba cómoda, y había dejado de ver todo lo demás. Hubo noches, en el departamento rentado donde vivía ahora mientras resolvía su situación, en que Lorenzo se quedaba despierto pensando en momentos específicos de los últimos 14 meses. Una cena ordinaria en que Paloma había estado callada y él había pensado que estaba cansada. Un domingo en que ella había salido a ver a Jimena y él no había preguntado más porque no le pareció importante. Una mañana en que la había encontrado revisando papeles en el escritorio y ella había dicho «trabajo del despacho» y él había pasado de largo sin mirar. Cada memoria tenía ahora una segunda capa, una lectura diferente. Paloma en esa cena callada, quizás revisando en su cabeza los números del informe que Ernesto le había entregado esa semana. Paloma saliendo el domingo, quizás a ver a Daniela, no a Jimena. Paloma con los papeles, quizás leyendo el estado actualizado del expediente que estaba construyendo contra él. No era que pudiera reprocharle nada. Eso era lo más desconcertante. Paloma había actuado exactamente como tenía derecho a actuar. Dentro de la ley, con evidencia sólida, con una estrategia que no hacía nada más que proteger lo que era suyo. Si alguien había cruzado líneas en ese matrimonio, no era ella. Pero la conciencia de eso no aliviaba el vértigo de saberse visto con tanta claridad por alguien a quien él había dejado de ver. Rodrigo le dijo una vez, en una de las últimas conversaciones que tuvieron sobre el caso, algo que Lorenzo no olvidaría. El problema no fue que te subestimara, el problema fue que dejaste de mirarla. Lorenzo no respondió nada en ese momento, no tenía una respuesta que valiera la pena dar, pero la frase se quedó. Pasó casi un año desde el día del emoji hasta la tarde en que Paloma, sentada en la terraza del departamento con un expediente nuevo en la computadora y el sonido de la calle subiendo desde abajo, se dio cuenta de que era feliz. No de manera dramática, no de la manera en que se es feliz en las películas o en los momentos que uno planea para ser feliz. De la manera real, que es menos llamativa y más duradera, la manera en que uno se sienta en su vida como en una silla que fue hecha exactamente para uno y descubre que encaja sin esfuerzo. El departamento era suyo. El trabajo nuevo que había empezado a construir con los casos que Rodrigo le refería y los que empezaron a llegar por recomendación de esos primeros era suyo. La noche del viernes, con Jimena, era suya. El café de la mañana junto a la ventana, el libro que dejaba abierto en el sillón, la bugambilia del jardín que seguía floreciendo sin que nadie se lo pidiera.
Todo era suyo. Llamó a su madre esa tarde. «¿Cómo estás?», preguntó Elena, como siempre, con esa pregunta que en ella nunca es un formalismo, sino una pregunta real. «Bien», dijo Paloma. «Bien de verdad». Hubo una pausa breve del otro lado. «Lo escucho», dijo Elena. «¿Escuchas qué?». «Escucho la diferencia», dijo su madre. «Hay una diferencia. Cuando alguien dice que está bien de verdad, se escucha». Paloma sonrió. «¿Y cómo suena?». «Como tú», dijo Elena. «Como siempre debiste sonar. Hay personas que atraviesan la vida esperando que las cosas grandes lleguen de afuera. Un rescate, una revelación, alguien que venga a cambiar lo que necesita ser cambiado. Y hay personas que aprenden, a veces tarde, a veces dolorosamente, que lo que las cosas grandes requieren es trabajo interior, paciencia, la disposición de mirar lo que no es cómodo mirar y de actuar cuando hay que actuar». Paloma había aprendido eso de su madre, que crió a su hija sola y construyó una vida sin esperar que nadie llegara a construírsela. Lo había aprendido en la papelería de sus años de estudiante, donde los documentos importaban porque los documentos eran lo que quedaba cuando las palabras se iban. Lo había aprendido en los despachos y en los juzgados y en las mesas de negociación, donde las cosas se deciden no con emociones, sino con argumentos, no con gritos, sino con evidencia. Y lo había aprendido también en 12 años de matrimonio, que no terminaron de la manera en que empezaron, pero que la enseñaron cosas que no podían aprenderse de otra manera. Sobre los equilibrios de poder en las relaciones íntimas, sobre la diferencia entre confiar y no ver, sobre la importancia de no abandonarse a sí misma por mantener la paz con otro. El emoji de pulgar hacia arriba que le envió a Lorenzo esa mañana de noviembre no fue una respuesta pasiva ni una rendición, ni siquiera, estrictamente hablando, una sorpresa. Fue la confirmación de que ella ya había hecho lo que tenía que hacer. Fue el gesto tranquilo de alguien que ha terminado de construir algo y puede al fin soltarlo. Lorenzo no entendió nada en ese momento. Su abogado le explicó días después todo lo que Paloma ya había hecho, y en esa explicación, en esa reunión en la oficina de Rodrigo, donde Lorenzo escuchó con la cara de quien descubre de golpe que el terreno bajo sus pies no era el que creía, había una lección que valía 12 años. Paloma, sin embargo, no estaba pensando en lecciones esa mañana de noviembre, estaba pensando en todo lo que venía, en el café que se enfriaba junto a la ventana, en el sol que entraba entre las cortinas de lino beige, en la bugambilia que florecía sin que nadie se lo pidiera, en la vida que era, de nuevo, completamente suya. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.